Muy buenas noches tengan cada uno de ustedes a esta sesión académica del Colegio de Pediatría de Nuevo León. Mi nombre es Ismael Piedra, actualmente soy secretario del Colegio de Pediatría, a nombre del doctor Joaquín Treviño Báez y de la doctora Dolores Ruiz, quienes por causas de fuerza mayor no pudieron estar presentes en este evento. Les doy una cordial bienvenida a nuestros socios y socias que nos ven vía remota y también a todos los que están aquí presentes en esta sesión académica. También queremos saludar afectuosamente al presidente de CONAPEME, el doctor Jesús Gerardo Guajardo, a la mesa directiva de la Federación del Noreste y a su presidente, la doctora Mayra Mune, también a los presidentes de los capítulos de San Nicolás y Guadalupe de nuestro Colegio de Pediatría, la doctora Selene Rubio y el doctor Rafael Aguirre. También queremos integrar en esta bienvenida a los residentes de pediatría del Hospital Universitario que nos acompañan en este momento. Bienvenidos. Y a la doctora Consuelo Treviño que viene apoyando a los residentes. Bienvenida, doctora. Y cada uno de ustedes nuevamente bienvenidos a esta sesión académica. Le voy a pedir al staff que me ayuden con la siguiente diapositiva. También agradecemos a nuestros colaboradores estratégicos del Laboratorio Siegfried por su apoyo, en especial a la gerente nacional, la licenciada Mónica Rojas, que gracias a su apoyo se está llevando a cabo esta sesión, al gerente médico, doctora Marcela Álvarez, que va a tener en un momentito más un mensaje, y a la gerente de producto, la licenciada Vanessa Pulido, y a los representantes que están en el exterior de nuestra sesión. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Queremos que pongan en sus agendas la fecha que estamos proyectando en pantalla, porque queremos invitarlos a nuestro próximo Congreso Internacional de Pediatría Monterrey 2023, que se va a llevar a cabo en Cintermex, del 12 al 15 de julio. El Colegio de Pediatría de Nuevo León está trabajando arduamente para ofrecerles los mejores temas de calidad y los mayores temas de innovación en la pediatría que estén disponibles para que puedan ser disfrutados y aprovechados por cada uno y una de ustedes. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Queremos recordarles a todos esos socios que están pendientes de ponerse al corriente con su anualidad, que sigue estando vigente el precio de 3,100 pesos, y hay algunos beneficios que quisiera recordar en este momento. Si se cubre la anualidad del 2022 y en su momento la del 2023, se está planeando darles una inscripción gratis a nuestro Congreso Internacional de Pediatría 2023 y también un 50% de descuento en la inscripción al tercer Congreso de Infectología Pediátrica aplicada al consultorio, que en esta ocasión será un congreso aparte de nuestro Congreso Internacional. Seguimos, queremos recordarles también las formas de hacer sus pagos y sus inscripciones. Me pasa la siguiente, por favor, donde pueden hacerlo a través de una transferencia electrónica en el Banco BBVA, a nuestra cuenta que está proyectada ahí en pantalla, y también está la clave para las transferencias electrónicas. ¿Me das la siguiente? También queremos que pongan en su agenda nuestra próxima sesión académica del mes de agosto, también aquí en este mismo hotel MS Millennium, así que ya vayan agendándola para que podamos contar con su presencia, tanto en forma remota como aquí presencial. Vamos con la siguiente. Y también queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en nuestro Instagram, en el Facebook, y también cada una de estas sesiones se coloca unos días después de haber ocurrido esa sesión académica, se coloca en nuestro canal de YouTube, que ahí está nuestro nombre del canal, que es Soy Pediatra, y ahí pueden recuperar
todas las sesiones académicas que les hemos presentado en los últimos años. Y bien, para dar inicio a nuestra sesión académica, como es costumbre, hace algunos meses invitamos a residentes de pediatría de diferentes instituciones aquí en el estado de Nuevo León para que nos compartan un caso clínico y podamos nutrirnos de estos abordajes clínicos diagnósticos. El día de hoy vamos a escuchar el caso que tiene para nosotros el doctor Rodrigo García Pérez. Actualmente, Rodrigo es residente de tercer año en el Hospital Universitario. Él está siendo apoyado por la doctora Denise Natali Vaquera y la doctora Consuelo Treviño. Es el tiempo de Rodrigo García para presentarnos su caso. Buenas noches a todos los presentes. Antes de iniciar, me gustaría agradecer a la mesa directiva del Colegio de Pediatría de Nuevo León por la oportunidad de participar en esta sesión académica mensual. El día de hoy vamos a exponer un caso clínico visto en nuestro hospital. Yo soy el doctor Rodrigo García, residente de tercer año, y también agradezco mucho el asesoramiento de la doctora Denise Vaquera. El caso clínico trata de un recién nacido masculino obtenido en nuestro hospital en el área de cuneros y posteriormente la unidad de cuidados intensivos neonatales en octubre del año pasado. Es un masculino con antecedentes serofamiliares, una madre de 25 años, con antecedentes de 2 embarazos y 2 cesáreas, y ella es previamente sana. En el primer trimestre se detecta el embarazo en la 8ª semana de gestación, durante la cual inicia su control prenatal con adecuado consumo de ácido fólico. Siguiente. En el segundo trimestre, la madre no sabe especificar exactamente en qué semana de gestación, pero ella refiere haber presentado un cuadro autolimitado de malestar general, mialgias y periodos de hipertermia no cuantificada. En este momento, ella no recibe atención, ya que solamente se autoadministra paracetamol y el cuadro se autolimita en un día. También en el ultrasonido obstétrico, que forma parte de su control prenatal a las 24 semanas de gestación, el obstetra reporta un perímetro biparietal y un perímetro fronto-occipital disminuido para la edad gestacional, con lo cual se hace el diagnóstico de microcefalia, así como también imágenes sugestivas de ventriculomegalia y calcificaciones periventriculares. Al encontrar estos hallazgos en el ultrasonido, todo este seguimiento se había hecho en un consultorio privado. El médico tratante o el ginecólogo refiere a la paciente a la especialidad de medicina materno-fetal del Hospital Universitario. Existe un ligero retraso en la atención de esta paciente, por lo cual llega a su atención ya en el tercer trimestre del embarazo, exactamente a las 32 semanas de gestación. Como parte de su abordaje, los obstetras le solicitan un panel de serología para el complejo Storch, que es el que estamos presentando ahorita. Si pueden darle la siguiente, por favor. Podemos observar que los resultados relevantes o positivos eran valores de IgG para virus del herpes tipo 1 y rubiola positivos, los cuales se pueden explicar por el antecedente vacunal de la madre. Sin embargo, también presentaba anticuerpos IgG para citomegalovirus, el cual eran 30 veces por encima del límite superior para considerarse positivo. Este valor, al ser una medición única y no tener una previa para comparar de preferencia 8 o 10 semanas anteriores, no podemos concluir certeramente si es solamente antecedente de una infección crónica o si en efecto existió una seroconversión para clasificarlo como una probable reactivación del virus, la cual se expresaría como un aumento de 4 veces más la cantidad de inmunoglobulina G en esta paciente. Siguiente, por favor. Al nacimiento se obtuvo por vía cesárea, la cual fue indicada por datos de sufrimiento fetal con un registro cardiotocográfico clase 2. Nació con un Apgar de 5 puntos al primer minuto y 8 puntos al quinto minuto y una escala de Silverman-Anderson de 3 puntos al minuto 10. Este paciente recibió pasos iniciales de reanimación neonatal y ameritó 2 ciclos de ventilación con presión positiva. La edad gestacional por Capurro fue de 35.2 semanas de gestación, con lo cual se clasificó como un pretérmino tardío
Y en la somatometría podemos observar una restricción del crecimiento intrauterino simétrica, ya que el peso era de 1 kilo con 100 gramos, la talla de 36 centímetros y el perímetro cefálico de 26 centímetros. Las tres mediciones quedan por debajo de la percentila 5 para su edad gestacional. A la exploración física en el área de cuneros, lo que más destaca, si pueden darle la siguiente, por favor, es estas lesiones dérmicas caracterizadas por petequias y equimosis, principalmente en cara, en extremidades, en el tórax, cara anterior en el abdomen y en la región dorsal. Estos hallazgos son descritos en la literatura como un síndrome que le llaman Blueberry Muffin Baby, en español un bebé en panqué de moras azules por la semejanza de las lesiones encontradas en este paciente. Para complementar la exploración física, en la siguiente diapositiva se menciona el resto de hallazgos, aparte de la restricción del crecimiento ya mencionada, de las petequias y equimosis que ya pudimos observar en las fotografías. También se palpaba una hepatomegalia 2 centímetros por debajo del reborde costal derecho y una esplenomegalia grado 2. A la exploración del tórax, el paciente presentaba datos de dificultad respiratoria, con taquipnea, retracción intercostal y el hemitórax derecho con murmullo vesicular disminuido. Tenía también hipotonía generalizada y descamación de palmas y plantas. Esta era toda la exploración física a su nacimiento. Este paciente se ingresa en la unidad de cuidados intensivos neonatales por la dificultad respiratoria, por la restricción del crecimiento intrauterino y para abordaje de esta patología. Siguiente, por favor. En los laboratorios de ingreso destaca una trombocitopenia severa, datos de afección hepática con tiempos de coagulación prolongados, hipoalbuminemia, hiperbilirrubinemia, elevación de enzimas hepáticas e hipoglicemia. Estos eran los hallazgos principales. En este momento, al ingreso en la terapia intensiva neonatal, aumentan los datos de dificultad respiratoria, por lo cual se decide su intubación y su colocación en ventilación mecánica asistida. Siguiente diapositiva. En los estudios de imagen de ingreso podemos observar lo que más llama la atención es un campo pulmonar izquierdo completamente opacificado y pues la presencia del tubo endotraqueal y una onfaloclisis venosa. Siguiente. Se realiza un ultrasonido transfontanelar en el primer día de vida, el cual evidencia una dilatación de los ventrículos laterales en la imagen del medio, así como también una calcificación periventricular señalada con la flecha en blanco en la imagen del extremo izquierdo. La evolución, siguiente por favor, de este paciente fue algo rápida y bastante fulminante en la unidad de cuidados intensivos neonatales, ya que posterior a su intubación por la sospecha de una infección congénita por citomegalovirus, esto basado en los antecedentes maternos, en la exploración física, en los datos por laboratorio y en la imagen, sobre todo del ultrasonido transfontanelar, se solicitó una carga viral en sangre para PCR para citomegalovirus, la cual se reportó positiva en 81.200 copias. Se inició terapia con galciclovir a dosis estándar, que viene mencionada 6 miligramos kilodosis cada 12 horas. Sin embargo, en el tercer día de vida presenta datos de choque séptico manejado con apoyo aminérgico y a las 72 horas fallece el bebé por un choque refractario. Este es el caso clínico que vamos a exponer el día de hoy. Es algo corto, ya que la vida de este paciente pues, fue algo corta. Sin embargo, pues presenta muchos datos clínicos que vale la pena mencionar, por lo cual ahorita vamos a hacer una revisión rápida y concisa de los puntos clave de esta patología, que es la infección congénita por citomegalovirus. Siguiente. Vale la pena recordar que el citomegalovirus es un virus DNA de la familia del herpes virus, específicamente es el herpes virus tipo 5. Este patógeno es ubicuo de todas las poblaciones y todos los grupos de edad. De interés para nosotros en pediatría es saber que del 50 al 85% de todas las mujeres en edad reproductiva son seropositivas para citomegalovirus, pero en países en vías del desarrollo, como Latinoamérica principalmente, esta seropositividad puede ser hasta del 100%. Y también es importante saber que las madres o las mujeres en edad reproductiva, más de la mitad de los casos cursan asintomáticos y el resto cursa con signos y síntomas muy inespecíficos, caracterizados principalmente como o similares a un cuadro de vías aéreas respiratorias superior leve,
con síntomas respiratorios, malestar general, cefalea y fiebre, la cual se autolimita en 1 o 2 días. Entonces, es muy difícil identificar este cuadro clínico como una sospecha inicial de una primoinfección o una reactivación por citomegalovirus. Como todos los virus de la familia herpes, es frecuente o esta infección cursa como una infección crónica en la cual la mayor parte del tiempo es una infección latente, la cual tiene reactivaciones en diferentes periodos de la vida, sobre todo en periodos de inmunosupresión, tanto por fármacos como por el embarazo en sí, el cual se considera un periodo de inmunosupresión en la madre. Siguiente. Para la transmisión vertical, que es lo que nos importa para poder detectarlo en los recién nacidos, es importante saber que la infección que se da en los primeros meses, principalmente en el primer trimestre del embarazo, así como las primoinfecciones maternas, es decir, cuando la madre era seronegativa y se infecta por primera vez, estas son las que tienen un mayor riesgo de generar una infección congénita con manifestaciones clínicas y secuelas principalmente neurológicas, ya que en estos casos hasta el 55% de los pacientes van a presentar una infección congénita. Esto es muy elevado cuando se compara con los casos de reactivación del mismo virus, en el cual solamente menos del 2% van a presentar manifestaciones. La infección por citomegalovirus congénito es importante mencionar que es la infección congénita más frecuente en todo el mundo, ya que se da del 1 al 2% de todos los recién nacidos. Sin embargo, solamente el 10% va a presentar signos y síntomas característicos. El resto, o el 90%, van a cursar como un recién nacido completamente sano, a pesar de tener esta infección. De este 90% que nace como un recién nacido completamente normal, es importante saber que hasta el 20% va a desarrollar sordera neurosensorial a los 18 meses, por lo cual los tamizajes con los potenciales evocados auditivos cobran bastante relevancia en los recién nacidos que nosotros identifiquemos con factores de riesgo, aunque no tengamos directamente el diagnóstico, como en el caso de este paciente. Siguiente. El cuadro clínico es bastante aparatoso, bastante extenso y se caracteriza por restricción del crecimiento intrauterino, un peso bajo para la edad gestacional, microcefalia, desarrolla ictericia, púrpuras o petequias, hepatoesplenomegalia con datos de hepatitis, pueden también cursar con enterocolitis necrotizante. En lo neurológico tienen letargo, hipotonía, pueden desarrollar neumonitis, corioretinitis y a largo plazo la sordera neurosensorial. En los laboratorios podemos observar trombocitopenia, transaminasemia, hiperbilirrubinemia, anemia hemolítica, neutropenia o también alteraciones de los linfocitos. Siguiente. Aquí tenemos señalado cuáles de todas estas manifestaciones tenía el paciente que presentamos. Siguiente, por favor. El tratamiento, es importante mencionar que el fármaco de elección es el ganciclovir, es intravenoso y tiene su equivalente en vía oral, que es el valganciclovir. La decisión de cuál de estos administrar se basa mucho en el estado clínico del paciente. Cuando cursa con infecciones o manifestaciones sistémicas que ponen en riesgo la vida, se utiliza principalmente el ganciclovir intravenoso, esto en el medio intrahospitalario, mientras que en pacientes que se van a manejar de manera ambulatoria, con manifestaciones menores o que son asintomáticos, se usa la versión vía oral. El tratamiento en estos pacientes está indicado en todos los recién nacidos que tengan síntomas o inclusive en los que sean asintomáticos con hipoacusia aislada. Es importante saber que el beneficio solamente se observa si lo iniciamos en el primer mes de vida. Posterior a este periodo, aunque tratemos la enfermedad, ya no va a tener mejoría en los desenlaces neurológicos. Desde el 2015-2016 se documentó que los esquemas largos de hasta 6 meses de tratamiento tienen mejores desenlaces neurológicos que el esquema tradicional previo a esta época, que era solamente de 6 semanas. Y además de este medicamento, se tienen que dar todas las medidas de soporte al paciente, ventilatorias, nutricionales, transfusión de hemoderivados y tratamientos de sobreinfecciones, las cuales también son frecuentes. Para terminar, las conclusiones es que es importante recordar o recalcar que la infección por citomegalovirus es la más frecuente de todas las infecciones congénitas y es la primera causa de sordera neurosensorial no hereditaria. Para las repercusiones clínicas que tiene esta enfermedad, es importante saber que no tiene un programa de tamizaje universal.
Esto no sucede porque no existen medidas médicas para evitar la transmisión vertical ni para evitar las manifestaciones clínicas, por lo cual, a diferencia de la sífilis congénita, a diferencia del VIH de transmisión vertical, en los cuales con una detección temprana como parte del control prenatal se pueden hacer intervenciones efectivas que mejoran los pronósticos de estos pacientes. Como no existe este programa de tamizaje universal, es importante que todos los médicos, particularmente pediatras, que vamos a tratar con recién nacidos, tengamos siempre alerta a estas manifestaciones clínicas, saber que la gran mayoría de los casos no va a tener manifestaciones, por lo cual el interrogatorio de la madre, los antecedentes perinatales y conocer la historia clínica completa, sobre todo del embarazo actual y de los previos, va a ser de demasiada importancia. También conocer que el diagnóstico de estos pacientes se hacen principalmente ya en el recién nacido, que es el paciente que nosotros vamos a atender. Se prefiere los métodos moleculares como PCRs para detectar la carga viral, ya que las serologías en el recién nacido no son concluyentes, ya que las IgGs maternas pueden pasar por vía transplacentaria a los recién nacidos, y la IgM, a pesar que por su tamaño molecular no logra pasar la barrera placentaria, es muy poco sensible y específica, ya que es alrededor del 60 y el 70%, por lo cual si nosotros usáramos este método diagnóstico para intentar encontrar esos casos, habría alrededor de un 40% de casos que no estaríamos logrando diagnosticar, y como ya mencionamos, el tratamiento se debe instaurar a la brevedad y solo presenta beneficios en el primer mes de vida. Y bueno, eso es todo. Agradezco de nuevo la invitación del Colegio de Pediatría, a mis profesores asesores y a mis compañeros que me acompañaron el día de hoy. Muchas gracias a Rodrigo. Te voy a pedir que me esperes un momentito, porque el Colegio de Pediatría tiene un reconocimiento para ti. Como es costumbre, el Colegio de Pediatría otorga un reconocimiento al residente Dr. Rodrigo García Pérez por su participación en la presentación del caso clínico en la sesión académica del día de hoy, 21 de julio de 2022. Muchas felicidades. Gracias. Hazte para allá para la foto. Allá. ¿Dónde? ¿Así? ¿Como yo ya? Ok, bueno. Ahí está. Pégate más para allá. ¿Sí viene tu asesora? Sí, sí. Y también tenemos otro reconocimiento para la doctora Denise Natalie Vaquera Aparicio, que ella apoyó a Rodrigo como asesora en este caso clínico. Doctora, ¿puede acompañarnos, por favor? Por aquí. Muchas gracias por el apoyo a Rodrigo. La foto, por favor. Ahora sí. ¿Perdón? Pues si quieres a ellos. Adelante. Muchísimas gracias. Pueden pasar a sus asientos. Y ahora es el momento de presentarles a nuestra ponente el día de hoy, la doctora Ruth Aldana Vergara. Ella es neumóloga pediatra. Ella ocupó el puesto de jefa de departamento de neumología y fisiología pulmonar en el Hospital Infantil Federico Gómez. También fue jefa de laboratorio de infecciones respiratorias y pertusis en el INDRE. Ella ha tenido experiencia como presidenta del jurado examinador ante el Consejo de Neumología Pediátrica. Ha participado en numerosos protocolos, tesis y publicaciones. Actualmente ella se desempeña como médico privado en el Hospital Ángeles Metropolitano y en el Hospital Infantil Privado Star Médica. Damos la bienvenida a la doctora Ruth Aldana Vergara, que va a ser responsable de compartirnos el tema de tos crónica en pediatría. Bienvenida, doctora. Adelante. Muchas gracias, doctor Ismael Piedra. Agradezco su presentación al Colegio de Pediatría de Nuevo León
por su tiempo que estamos compartiendo todos aquí juntos. Al presidente del colegio, el doctor Joaquín Treviño, muchas gracias por la invitación, a la doctora Lolita Ruiz, amiga y querida neumóloga pediatra, y también al laboratorio que me hace el favor de compartir con ustedes la experiencia. Realmente es un tema que podría ser como muy fácil y a la misma vez complicado. Entonces, pues empezamos y una vez más agradezco la presentación. Voy a empezar haciendo un poco de introducción. Voy a compartir con ustedes un caso clínico que estuvo de alguna manera muy difícil para mí, su servidora, y que cuando uno cree que todo lo sabemos y pasan los años y realmente no sabemos mucho, y hasta la fecha, casi 30 años de ser neumóloga pediatra, definitivamente me sigue sorprendiendo la medicina y agradezco a la vida, a Dios y a los pacientes que me permiten compartir experiencias, llegar a diagnósticos y completarlo para que les vaya bien en su vida. Vamos a compartir todo por grupos de edad, sugerencias, estudios de abordaje, diagnóstico y el tratamiento específico. Sinceramente, voy a decirles que ahora que tenemos el abordaje del uso de la tecnología, es muy complicado que no oigamos al paciente a distancia. Entonces yo ahora les digo que lo primero que comparto con el familiar, le digo, ¿me puedo mandar un audio? Ahora los pediatras no podemos hacer esto. Escuchen a esta nena, vean cómo va a cambiar su respiración. Aparentemente te dicen los padres que duerme bien, pero si ustedes se fijan, vean sus ojeras. Ella no está durmiendo bien, por eso tiene ojeras. Ahorita van a oír un sonido. Va a deglutir estando completamente dormida. Es de noche, ella está en su dormir, que debe de ser placentero, debe estar pausada, tranquila. Y se queja, y debe ser silenciosa la respiración. Se escucha claramente cómo deglute, pasa la saliva y está teniendo todas las secreciones en la parte posterior de la faringe que le hacen un mal dormir y que esto lo va a complicar. Es la misma niña aquí despierta con nebulizaciones y la mamá diciendo que se encuentra muy bien. Vean ustedes, siempre debemos de tener una inspección cuidadosa. Vean la retracción supraesternal. Aquí pueden ustedes observarla. Y la niña muy tranquila. Yo lo que les comento siempre a los padres es, el niño que no está haciendo travesuras, que no anda jugando, que no se anda moviendo por toda la casa, es un niño que trae un problema. Entonces aquí debemos nosotros identificar qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, entonces, ¿qué es la tos? Un paciente con tos crónica es aquel paciente que tiene más de 3 semanas con tos, aquel paciente que ya tiene múltiples tratamientos y que no logramos mejorarlo. Entonces es un principal mecanismo de defensa. Tenemos mecanismos de defensa espectaculares del aparato respiratorio y la tos es un mecanismo fisiológico complejo y su tarea es protegernos del al sistema respiratorio de agentes físicos, químicos, de contaminantes externos de lo que respiramos. Entonces, apenas nuestro cuerpo, nuestra respiración, al inhalar, siente una partícula extraña, inmediatamente nuestro cuerpo va a responder con el mecanismo de defensa que es la tos. Cuando esta se presenta, y estoy de acuerdo en el uso también de, en algunas ocasiones, antitusígenos, medicamentos contra la tos, pero si no tenemos diagnóstico, yo los invito a todos ustedes, amigos, a que tengamos cuidado al utilizarlos. Es muy, de esta manera comparto con ustedes que si no tenemos un diagnóstico, no podemos inhibir la tos, porque es el principal mecanismo de defensa. Una vez que tenemos el diagnóstico y estamos seguros que el paciente no lo vamos a complicar, pues entonces podemos inhibirla. Les presento este caso clínico de tos, que obviamente, como se los pongo aquí en la diapositiva, paciente con una sinusitis, que tenía bronquitis, que tenía rumiación, que deglutía en la noche. Me quitó el sueño, ya no sabía qué hacer, me sentía así como contra quién voy a luchar, un niño muy sano,
un niño de una familia en un entorno donde no nos faltaba nada para solicitarle, donde le compraban todos los medicamentos. Escuchen ustedes esta tos, este tipo de respiración. El papá preocupado, dándole a tomar agua, escuchen cómo le dice. ¿Quieres agua? Hay algunos pacientes que tienen el proceso de tos durante la noche y todo el día pueden estar como mejor. Entonces los papás te dicen, solamente es por la noche. Bueno, ese es un caso, es un niño de 3 años de edad, hijo único, que nace por parto normal, muy preparada la señora, no tuvo ningún problema en su parto normal, con un APGAR excelente, con un esquema de vacunación completo, con cumplimiento mensual de su ida a la consulta pediátrica, que tomó seno materno, miren ustedes, 2 años, 9 meses, con un padecimiento actual de 3 meses previos. Imaginen ustedes, él empezó como por diciembre y yo lo conocí por marzo, abril. De un buen pediatra, un médico que le daba un buen control, pero que de repente me dice, ¿sabes qué, Ruth? Ahorita ya no sé qué pasa con la tos, no se la puedo quitar. Y bueno, es cuando entra uno también como subespecialista a compartir los casos clínicos como un equipo con cualquier especialidad, médico general, médico de cualquier otra especialidad. Entonces siempre digo, hagamos equipo. 3 meses previos, en diciembre del 2021, tuvo una infección de vías aéreas superiores con odinofagia, rinorrea, ninguna enfermedad previa, pero con fiebre persistente. Le costaba mucho trabajo a los padres bajarle la temperatura, igual a su médico. Entonces, bueno, en ese tiempo tuvo coronavirus, tuvo una infección por SARS-CoV-2 del paciente junto con los padres. De ahí no pasó a peores, pero se quedó con la tos que yo les puse hace un momento. En esos tiempos se le da tratamiento al paciente, mejora, como luego nos lo comentan, mejoran por 2 semanas, se vuelve a presentar la tos, se vuelve de predominio constante, más nocturna y después va procesándose al paso de las semanas al mínimo esfuerzo. Todo paciente que tenga tos al mínimo esfuerzo de estar viendo la televisión, de estar jugando con con su Xbox o con algún videojuego y que está tosiendo sin siquiera moverse, o que al comer está tosiendo, o que corre, brinca y tose, o que está dormido y tose, ese paciente ya tiene un complejo de retención de secreciones. Debemos de tratar de llegar ya a un diagnóstico. Eso es lo que debemos de hacer. Vean ustedes, en este paciente, en ese momento que yo lo veo, le tomo una radiografía de tórax. En el paciente con tos crónica hay un abordaje específico por grupos etarios. Lo vamos a ver más adelante. Esta es una radiografía de Waters, donde podemos ver una disminución de la neumatización de sus senos maxilares. Ustedes lo pueden detallar aquí en ambos senos maxilares, pero es una disminución de neumatización, o sea, de la opacificación de los ambos senos. Entonces traía una sinusitis con una rinitis que le producía también una bronquitis. Posteriormente, conmigo y con todo el tratamiento que yo le estaba dando y tratando de evitar el uso indiscriminado de antibiótico, el paciente no mejora y no mejora y empiezas a decir, ¿y ahora qué voy a hacer? En un niño de buen peso, de buena talla, en donde no nos falta nada. Bueno, finalmente está descrito en las guías de pediatría. Cuando tenemos un paciente con tos crónica o con probable diagnóstico de sinusitis, la mejor herramienta para hacer el diagnóstico es a través de una tomografía. Esta es una tomografía de senos paranasales en reconstrucción coronal a los 15 días de esta radiografía simple de Waters. Aumento en la opacificación en ambos senos maxilares. Entonces aquí es donde tenemos nosotros que planear qué hacer. Tenemos que darle antibiótico, tenemos que utilizar el antibiótico que mejor le convenga al paciente, el que sea más cómodo, el que tengamos el conocimiento de que él va a cumplir el tratamiento, porque ya en esta radiografía de tórax, que es una radiografía simple, hay aumento en la opacificación pariliar bilateral, pero de predominio derecho. En el tercio inferior derecho presenta una imagen de ocupación alveolar que ustedes pueden delimitar aquí, que sería hacia el segmento medial del lóbulo medio. Bueno, pues este paciente
como no mejoraba y tampoco era solo la sinusitis, algo que nos confunde mucho en todos los aspectos, tanto de neumología como de cualquier médico que vea niños, es que no podemos creer que un niño de 3 años que había estado sano, que no tengo ningún antecedente, pues pudiera tener reflujo. Porque pues no hay manera de pensarlo, no tuvo hipoxia, no tiene alergia a la proteína de la leche, no tengo antecedentes de importancia de atopia familiar, etcétera. Pero bueno, cuando el paciente ya no controlábamos la tos y esa hiperreactividad bronquial, entonces decidí hacerle una serie esófago-gastroduodenal que aquí les presento. Este paciente, ven ustedes el paso del medio de contraste, no tiene comunicaciones del esófago a la tráquea, no hay fístulas, tiene una muy buena deglución, su mecánica de deglución está perfecta. La sorpresa fue cuando nosotros vemos en esta serie, en el llenado, porque siempre tenemos como médicos, cuando pidamos un estudio, hablar con el radiólogo y decirle, mira, no tengo algo grave, quiero ver cómo está su esfínter esofágico inferior, quiero revisar si el paciente no tiene hernia hiatal, quiero ver cuál es el causante de que me está provocando esta sinusitis de muy difícil control. No tengo inmunodeficiencias, todo esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos el abordaje del paciente. Vean ustedes este llenado de la cámara gástrica, tenemos una gran distensión de asa intestinal. En el paciente que tiene reflujo, cuando vemos aquí en la imagen de en medio, aquí los invito a seguirme con la flechita, cuando tenemos un reflujo como este que sube y baja y que está el medio de contraste jugando en un hiato amplio, en que está pasando del estómago al esófago, está mandando una señal al sistema nervioso central en los pequeños quimioreceptores que el paciente, todos, de hecho todos tenemos, aquí en la parte inferior del esófago tenemos unos quimioreceptores que a través del sistema nervioso central vienen y me inflaman el parénquima pulmonar y me producen bronquitis. Entonces, cuando nosotros llamamos los neumólogos el reflujo silencioso, en donde no tengo una herramienta de vómito, de reflujo gastroesofágico, de intolerancia a la lactosa, alimentaria, etcétera. Pero ante la falta de buena respuesta a todo lo que le había dado yo y a mi amigo pediatra, decía yo, bueno, ¿qué voy a hacer? Entonces, después, hablando con los radiólogos y viendo que estos quimioreceptores nos están dando mucho problema porque hay mucha inflamación en el paciente, lo que sucedió, me habla el radiólogo y me dice, doctora, su paciente tiene un defecto de llenado, está en la fase inicial. Aquí si observa, ustedes vean esta imagen como una muesca negativa a nivel del fondo gástrico. Ahora les muestro en esta imagen, que es la parte B de la serie, un desplazamiento hacia la región antropilórica en posición de Chatsky. ¿Qué significa esto? Que hay una banda que nos está simulando una hernia hiatal en un niño que era sano, que tiene 3 años de edad, y lo que menos pasaba por mi mente era que tuviera un reflujo. Obviamente este niño con tos crónica, que ya llevaba casi las más de casi 3 meses con tos, que mejoraba 2 semanas y se volvió a enfermar. Estas imágenes que les acabo de mostrar aquí son compatibles de un besoar, no de un tricobesoar, porque ese es de pelos, era de un lactobesoar que producía estas imágenes. Entonces, es una publicación que está en vísperas de realizarse con la doctora Lolita Ruiz Pedraza, con el doctor Jesús Treviño y con su servidora, porque es complicado aceptar que un paciente pudiera presentar esto a los 3 años de edad. Vean ustedes, realmente no hay mucha afectación desde que entramos, pero vean los puentes ustedes de moco hialino, espeso, viscoso, estos tapones de moco que manda la foto los padres en su desesperación. ¿Qué tratamiento le hice a este paciente con tos crónica? Ya habíamos hecho demasiados tratamientos, ya se había utilizado incluso antibióticos previamente. El secreto de los antibióticos, y yo lo comento mucho, es que cuando ya tengo bien el diagnóstico y tengo preciso muy bien qué es lo que sucede en mi paciente, y en el caso que me ocupa en este momento con ustedes, era una pansinusitis vista desde el punto de vista también tomográfico, clínico, endoscópico y a través también con la otorrino, porque hago un equipo multidisciplinario, es que el antibiótico no se puede usar por menos de 14 a 21 días. Los aseos nasales
procuremos utilizar las soluciones hipertónicas, la más básica, la de 3.5% o al 7%, la fisiológica al 0.9% es maravillosa, pero no me diluye las secreciones. Una herramienta muy buena es usarlo con micronebulización, porque los aseos nasales, de hacer nada más un chisguetito con el spray que ya viene en atomizador, no me está haciendo el drenaje más de los senos paranasales. Siempre tenemos que utilizar, bueno, pues la mometasona, que es el esteroide para ese proceso inflamatorio tanto rinosinusal, la terapia micronebulizada para favorecer lo que ya estaba teniendo el paciente a parénquima pulmonar, como es la bronquitis, o sea, lo que diría en su momento Chevalier Jackson, no todo lo que silba el asma, pero sí todos los asmáticos silban. Entonces, un paciente con bronquitis por sinusitis que me daba sibilancias, pues entonces utilizo bromuro de hipertropio más salbutamol, utilizamos esteroides micronebulizados, acetilcisteína, que tiene un efecto potente antioxidante, potente también para licuar esas secreciones como mucolítico y con algunas también bondades antiinflamatorias. Y el antibiótico de 14 días. Bueno, ese es un caso que de verdad sí me pudo poner a pensar muchas noches, y agradezco a Dios y a la vida y a poder hacer todos los estudios que debemos de tomar nosotros como médicos tratantes sin minimizar para llegar a un buen diagnóstico. En fin, no todo es asma. Tenemos silbantes con tos que pueden ser por bronquitis secundario a una infección, como lo era el caso, a un daño intersticial postviral, como actualmente tenemos sobre todo a los pacientes por COVID, o pacientes con atelectasias persistentes que tienen tos crónica por alguna compresión o por alguna situación que más adelante lo vamos a ver. Entonces, esta tos crónica por un cuerpo extraño, que también tengo por aquí algún ejemplo, un paciente con una malacia, o sea, con una disquinesia o con una debilidad muscular, por pacientes con tumores extrínsecos que se descansen sobre la vía aérea y que me compliquen el buen drenaje y la buena paso del aire y el buen intercambio alveolo capilar y drenaje también. Fibrosis quística también, cardiopatías e inmunodeficiencias. ¿Por qué lo menciono? Miren, este niño, y se los presento rápidamente. Es un niño, la mamá lo trae jadeando al consultorio. No necesito quitarle la ropa. Vean ustedes cómo mueve, cómo tiene una respiración abdominal, y digan lo que dice la mamá. Hoy, ahorita lo siento mucho más agitado que ayer. Se queja. O sea, ayer no estaba así. Pues son días buenos, días malos. He pensado que esa es disnea del paciente, pero nosotros tenemos un diferente concepto de disnea porque es más por apreciación. El niño no nos dice la disnea del adulto cuando dice que se cansa al peinarse o al vestirse. En el niño estamos oyendo cómo se fatiga. Siempre tenemos que descubrir el tórax del paciente. A ver, no, párate. Es el mismo día en mi consultorio, Y aquí, ahora volteado, hermoso. Pues muy bueno, pero bueno, aquí les muestro cómo trae utilización de los músculos accesorios. A ver, nada más. Manejado como asmático casi hasta sus 2 años de vida y nunca tuvo asma. Vean ustedes sus tiros intercostales y no desvestimos al paciente, nunca lo vamos a ver. Vean ustedes su respiración completamente abdominal. Te lo voy a guardar. Un paciente que realmente es un caso muy interesante. Es una hiperplasia de células neuroendocrinas pulmonares. Está curado, les va muy bien y también llegó a biopsia y es otro caso también publicado ya. Entonces, bueno, ya sabemos, es un mecanismo de reflejo la tos. Debemos de cuidar por qué está tosiendo el paciente, porque lo que está haciendo es evitar aspirar. Entonces está expulsando al paciente a través de la tos agentes externos, secreciones o partículas. Es una expresión clínica de patología respiratoria o no respiratoria, o sea, pulmonar o no pulmonar, como lo sería por alguna inmunodeficiencia o por alguna cardiopatía. Es conveniente siempre separar por grupos de edad, porque no es lo mismo la tos del paciente. De hecho, el grupo de recién nacidos se sale de este tema, porque un pequeño recién nacido que nace con dificultad respiratoria, ya no tengo que esperarme a que pasen las 3 semanas para etiquetarlo como un paciente de tos crónica y que aparte no tiene el esfuerzo de toser un recién nacido. Entonces es del mes hacia adelante, pero claro que tenemos malformaciones congénitas que podemos descubrir desde un pequeño recién nacido. Siempre desde que está pequeñito hasta la edad escolar o edad adulta por etiologías diversas,
Patologías en todas las edades se pueden compartir, como por ejemplo fibrosis quística, que lo vamos a ver también. Lo más importante es la historia clínica, porque de ella vamos a tomar el signo o el síntoma cardinal. Algo que tienen los pulmones, pues como se dividen en segmentos y se dividen en lóbulos, yo siempre digo que son muy nobles, porque puedes estar con un empiema totalmente encapsulado y el paciente saturar muy bien y ni siquiera tener tos, porque se vuelve con esa compliance y esa distensibilidad que tiene el paciente pediátrico, pues ya ni tose el paciente. Como tiene múltiples antibióticos, estamos hablando de un supuesto empiema, que esté encapsulado y que estuviera metido nada más en un lóbulo, el resto de los lóbulos y segmentos nos esconden al dañado. Por eso les digo que son traicioneros. Son nobles porque se mantienen normoxémico, pero también nos esconden enfermedades. Entonces, todo paciente con tos crónica amerita radiografías y amerita estudios de imagen. Debemos de ver cuál es la razón de la consulta para hacer el interrogatorio. La edad del paciente, el peso, porque es un paciente desnutrido, pero que no presenta otro dato más que respiración rara y desnutrición, pues debemos ir pensando en el abordaje desde esos dos puntos, el diagnóstico. Si presenta o no fiebre, si es fiebre persistente, o aquel paciente con tos crónica y que nunca tiene fiebre. Cómo estuvo su Apgar al nacimiento y cuántas infecciones de vías aéreas superiores ha tenido el paciente o si son persistentes estas. Las características de la respiración es muy importante, como los videos que les acabo de mostrar. Si no en consulta pediátrica, no vamos a tener éxito para hacer un diagnóstico. La característica de la tos, lo que les decía hace un momento, si es todo el día, si solo en la noche, si solo al correr, al reír, al llorar, y las características de las secreciones, porque vamos a identificar de esa manera una guía hacia dónde voy a llevar mi semiología de estudios de la imagen y de laboratorio. Si presenta o no sibilancias, si está disfónico, si el paciente ronca, eso es importantísimo, ningún paciente debe de roncar. Roncamos los de arriba de 30, 40 años, pero nadie tiene que roncar. De hecho, es porque tenemos una obstrucción de vía aérea superior. Aquel antecedente de alergia a la proteína de la leche, dermatitis, alteración en la mecánica de deglución, presencia de vómito, si el paciente frecuentemente diarreas, si tiene detención en su peso y desarrollo, si cuando la besa la mamá su piel es salada. Todas estas cosas, si no las tomamos en cuenta, estamos perdidos y no llegaremos a un buen diagnóstico. Si en el ambiente el paciente tiene contacto con un padre fumador, qué contaminantes hay intramuros, extramuros, en qué colonia vive el paciente, si están construyendo cerca de él, porque puede decir la mamá, pues tiene 5 años de edad, y hasta que empezaron la construcción de al lado empezó a tener mucha tos. Entonces por ahí vamos orientándonos para no meternos de fondo a inmunodeficiencias o a cosas que a veces exageramos al solicitar estudios. La presencia de cuerpos extraños o sobre todo alguna malformación congénita. Bueno, el estudio de imagen la voy a solicitar de acuerdo al signo o síntoma cardinal. Por ejemplo, en el caso que yo les mencionaba hace un momento, el caso clínico, que era un lactobesor y que era lo que nunca en mi vida lo había imaginado que yo pudiera tenerlo mi paciente y que lo había escuchado solamente en algunas pláticas y en algunas charlas y en los libros, pero personalmente es el primer caso personal que tengo yo. Entonces pido radiografía de tórax porque estoy sospechando de algo o una serie esófago-gastrodenal y si la imagen simple de Waters no me sirve, pues me voy directo a la tomografía, ya sea tanto de vía aérea superior hasta las bases pulmonares, que son los diafragmas. En el primer año de vida, lo que me puede orientar es más las infecciones virales, sobre todo las agudas. Esa es la que más me complica al paciente y me puede dejar inflamación intersticial y me va a llevar a paciente que esté presentando tos y eso en el uso indiscriminado de medicamentos a que el esfínter esofágico inferior pues también se moleste un poco y nos haga un reflujo no solo ya fisiológico, no secundario a medicamentos. Entonces debemos ir viendo qué está sucediendo. Bueno, que tenemos el antecedente en este primer año que tuvo hipoxia, pues debemos sospechar que pueda o no tener mecánica de deglución alterada. Si ustedes solicitan una serie esófago-gastroduodenal, tienen que ponerle en la solicitud con evaluación
de la mecánica de deglución, porque si no nos cortan la parte del trago de la parte superior y no vemos cómo deglute el paciente y no vamos a ver esa fase tan importante del medio de contraste que se sube a la faringo nasal, porque pasa de la faringe a la nariz y va a ser una herramienta perdida. Entonces deben de ponerlo en su solicitud. También en el primer año de vida, que sea algo congénito, o que tenga una fístula traqueosofágica, esta la sospechamos en neumonías de repetición, o un anillo vascular en aquel paciente que tiene sibilancias, pero que no mejoran con su tratamiento específico para sibilancias. Una enfermedad neuromuscular, malformaciones congénitas también se pueden presentar, sobre todo de la vía aérea, o que tenga alguna malasia por haber tenido, sobre todo, datos de hipoxia al nacer. Presencia de tuberculosis es en todas las edades y la presencia de fibrosis quística. De ahí la importancia del tamizaje en el paciente recién nacido. El paciente recién nacido puede nacer con fibrosis quística, sin ningún antecedente materno, paterno, sin ningún hermano o que sea de primera gesta, y el tamiz metabólico arrojarnos inmunotripsina reactiva positiva o por arriba de 30, pero el paciente no tener datos clínicos. Recuerden ustedes que en la fibrosis quística va a depender mucho del tipo de mutación que carga el paciente e incluso de los pleomorfismos y de todas las modalidades que tiene ese gene que tiene en el cromosoma 7 en el brazo largo y que puede ser muy modificado. En el preescolar más o menos vemos lo mismo, pero aquí el preescolar es cuerpo extraño, algo que se le suma al pequeño de los lactantes. Por eso me preguntaba una mamá apenas, una nena de 3 años con una tos crónica y que me decía, ¿le puedo dar palomitas? Le digo, está prohibido, y más en pacientes preescolares y más en pacientes con tos. Aquel paciente con adenoiditis, en donde tenemos en la mente que no se deben de operar los pacientes de adenoides a los 2 o a los 3 años, pero todo niño de 2, 3, 4 años que tiene un crecimiento acelerado de todo el círculo linfático de Waldeyer, que le complica la respiración, que está con múltiples tratamientos y que no mejora, sí debemos de convencer que en ese paciente, independientemente de la edad, hay que quitar la obstrucción, porque las complicaciones pueden ser peores. En el escolar y en el adolescente, lo que más tenemos, igual, se viene más la presencia ya de asma, ya se etiqueta más al paciente como asmático, a un paciente con reflujo silencioso o un paciente que tiene tuberculosis o que tiene también alguna fibrosis quística que fue manejada como asmático, pero que no era asmático porque nunca se le curaba la sibilancia y que resulta que finalmente era una fibrosis quística. Bueno, ya en todas las edades vienen más o menos estos tipos de diagnósticos. Les voy a poner ahorita como casos clínicos. Vamos siempre a orientar sobre la historia clínica. Otro punto, nunca minimizar. Siempre tener herramientas diagnósticas, pero solicitarla convencidos de que traemos un diagnóstico en la mente, ponerle al radiólogo nuestro probable diagnóstico para que también él se fundamente por qué le estamos pidiendo esto y hagamos equipo con todo el gabinete de rayos X. Sobre todo en la serie esofogastro-duodenal, particularmente yo un poco exagerada de cuando puedo estoy presente en la serie y le pido al radiólogo qué tomas me esté haciendo, porque es básico para ayudar a ese paciente. Si voy a hacer una broncoscopía, es que le estoy dirigiendo algo, como el caso que les ocupaba del lactobesoar, que lo que menos nos imaginábamos era que tuviera este padecimiento y que se resolvió con las soluciones hipertónicas. Y ahorita platicamos de eso si ustedes gustan. Esta nena, oigan ustedes su respirar. Vean sus ojeras, boca abierta. Está roncando. Y a veces la mamá nos dice, la seguimos viendo continuamente en el consultorio y nos dice, es que duerme muy bien.
se duerme muy bien porque es complaciente el cuerpo del niño, de los pequeños. El paciente pediátrico tiene eso que se llama compliance, busca la manera de esconder el dato principal. Entonces abre la boquita, tiene las ojeras de que está durmiendo mal, ustedes pueden ver en la tomografía completamente obstruida. Entonces a su corta edad, completamente disminución de la neumatización de sus senos maxilares sobre todo, pero tenía las celdillas etmoidales también ocupadas, no había nada que no le estuviera ocupando. Y la paciente, bueno, terminó con una cirugía y ahorita está completamente sana, no tiene ningún problema. Otro niño manejado como asmático, es un joven de casi 14 años, vean ustedes sus fosas nasales, vean la hiperemia. El paciente tenía un grave crecimiento de cornetes que le delimitaban completamente hasta la base y no le permitían respirar. El niño estaba catalogado como asmático porque él decía que le faltaba el aire. No silbaba, pero le faltaba el aire. Entonces, su tío, que es un conocido, me dice, doctora, te mando a mi sobrino, no sé qué tiene, pero pues ya como asmático ya no sabemos qué pasa. Le tomo el estudio y veo cómo realmente el paciente, le hago una tomografía también, ese es otro caso que está pendiente de publicarse, terminamos con el otorrino y lo que tuvo que hacer fue un acto quirúrgico sobre los cornetes y se le quitó el asma. El paciente con asma realmente es un paciente que debemos de manejar de manera muy cuidadosa. Y de verdad que es una frase muy comentada, ni todo lo que silba ni todo lo que no silba es asmático. Hay muchos asmáticos que no silban y eso es lo que nos confunde, pero no todos son los que silban asmáticos. ¿Por qué lo repito de esta manera? Porque si yo estoy manejándolo con buenos tratamientos, si estoy con la terapia broncodilatadora, con la terapia esteroidea, con antileucotrienos, con todas las medicamentos, que no hay uno malo, todos son muy buenos, la medicación vía oral incluso en broncodilatadora, con asociaciones con mucolíticos, no existe un medicamento malo, pero si no te responde el paciente, entonces no es asmático. Y aquí es donde nosotros tenemos que ir a buscar de acuerdo al dato, al signo y al síntoma principal. Vean ustedes otro paciente posinfeccioso, ven ustedes cómo está tomado el lóbulo medio, pierde el contorno, vean ustedes la silueta cardíaca, una imagen de tórax donde estamos viendo la pérdida del contorno sobre la silueta cardíaca derecha con un patrón bronquítico bilateral. Es un paciente posinfeccioso con una afección alveolo intersticial con ocupación alveolar. Y vean lo mismo en su imagen lateral, vean cómo se magnifica aquí su silueta cardíaca y sobre el corazón vemos cómo hay una atelectasia del lóbulo medio. Entonces, bueno, pues aquí vemos un paciente con un reflujo, vemos que ya está vaciando, vemos que pinta regresa el medio de contraste hacia el esófago, no llega hacia tercio superior, pero está llegando casi a carina. Es una nena con reflujo y aparte con una infección de vías aéreas superiores. ¿Qué tratamos? ¿Debemos de usar antibióticos? Claro que sí, y también protectores gástricos y debemos de ayudar al paciente. Sin aseos nasales tampoco va a mejorar el paciente. Si no hacemos un buen screening, les explicamos aquí a los padres, si vemos una radiografía, no nos convence y estamos seguros que el paciente tiene un problema de pansinusitis o un problema pulmonar, pero que no se ve en la placa de tórax, convencer al paciente de por qué la necesidad de irnos a algo más fino que sería la tomografía. Esta es una nena también de tos crónica, ella sí tuvo destrucción pulmonar por infección, se consideraba que tuviera una malformación pulmonar, vean ustedes cómo estaba ocupado su pulmón, entonces decíamos, bueno, ya casi no tiene pulmón, sí terminamos quitando el lóbulo superior, parte del lóbulo medio, vean ustedes ya casi finalizando para que completemos los tiempos. Su respiración igual boca abierta, ojerosa, adelgazada. Es la compliance pulmonar, la distensibilidad, la que nos esconde los síntomas. Y entonces cuando el paciente llega al consultorio con nosotros, ya no lo vemos igual. Por eso la importancia de que soliciten cómo duerme, cómo tose. No es lo mismo la tos de la mañana que la tos de la noche. Y aquí la mami diciéndole, a ver si escuchan a la mamá.
Vean su utilización de los músculos abdominales. A ver, hija. Ya no usa el tórax, está fatigado, los intercostales. Déjame ver si tienes taquicardia. Tienes taquicardia. Le dice, déjame ver si tienes taquicardia. A ver, de este lado. Le daba taquicardia Quítate la manita de ahí, mi amor. porque el corazón empieza a bombear más para mantener la normoxemia. Entonces no nos confiemos cuando nos diga el paciente no tiene baja la saturación, no significa que esté mal el paciente, porque un paciente con una saturación aparentemente de 92, pero con una frecuencia cardíaca, como decía la mamá, sin ser doctora, tiene taquicardia, estamos entrando a una inestabilidad, el corazón está empezando a bombear más para mantener normoxemia y ese paciente, si no mejoramos, va a ser un candidato a tener una falla de corazón derecho, a hacer un cor pulmonale en una situación que tiene todo el chance de ser una niña sana. Le quitamos estos lóbulos y este segmento, ella está sana, está muy contenta, está en su casa y bueno, me costó casi un año sacarla adelante, no me detengo más. Este es otro caso rápido ya para completar los tiempos. Oigan, este paciente hay una semilla en su pulmón, es esta la semilla, la sacamos con broncoscopía, vean ustedes, se viene, donde está más oscuro hay hiperlucidez de ese campo pulmonar, porque hace un fenómeno de válvula. Entonces aquí debemos de ser muy acuciosos en qué momento sí meter al paciente a una broncoscopía. O bueno, un paciente que tiene ensanchamiento mediastinal, que puede ser por timo, con el paciente pediátrico es el timo el que me hace más hipertrófico, el mediastino superior, que es aquí se los muestro a ustedes, y que se ve un corazón bastante grande. Entonces, en un paciente que yo pienso que ya no es timo, entonces debo de irme a buscar que tenga entonces crecimiento ganglionar mediastinal. La primera causa, por lo menos en México, es por tuberculosis. Y entonces aquí se usan pues medicamentos antituberculosos. O en pacientes con un tumor, lo que tenemos que hacer, pues ir tras el tumor. En fibrosis quística, de acuerdo al problema, de acuerdo a las bronquiectasias, siempre vamos a estar usando N-acetilcisteína, tenemos que utilizar alfa-dornasa, tenemos que estar utilizando antibióticos de manera continua, debemos de tratar al paciente con buena nutrición, con broncodilatadores, con esteroides, todo un manejo multidisciplinario y de la mano todos juntos. Esa es la nena a la que le quitamos un segmento pulmonar y su lóbulo superior, sonriendo, siempre ha sido un excelente paciente, ella está más feliz que nunca, ya por lo menos tengo casi un año que no la veo, pero creo que todo va a ser mejor en nuestros pacientes si cumplimos el objetivo desde la primera cita, con la intención de llegar al diagnóstico para ofrecer el mejor tratamiento. Porque de verdad, créanme, un paciente crónico desde su mirada se puede ver su sufrimiento. Observemos, escuchemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Quisiéramos dar oportunidad a los socios y socias que están aquí en la sala en forma presencial. Si tuvieran alguna pregunta para la doctora Aldana, pueden levantar la mano para hacerles llegar el micrófono y poder escuchar sus preguntas. También les quiero comentar a los compañeros o socios que están en línea que utilicen el botón de preguntas y respuestas para hacer llegar sus dudas o comentarios a la doctora. ¿Alguna persona? Aquí a mano izquierda está el doctor Daniel. ¿Va a escuchar el audio de la persona que le va a hacer la pregunta, doctora Ruth? ¿Sí? Adelante, doctor. Hola, doctora, buenas noches. Felicidades por su presentación muy didáctica.
Me quedó ahí nada más la espinita de cómo fue que se hizo, o sea, llegó el diagnóstico de un besoar de esa presentación y finalmente cómo fue que se trató en conjunto esta patología. Fíjese, doctor, cuando definitivamente yo estaba, ya sí me desespero, no, bueno, cada quien está, tenemos así medias pasionales en nuestros diagnósticos y dices, ¿qué pasa? Porque no era inmunodeficiente. Cuando tengo planeado hacer allá la ruta diagnóstica para el paciente con tos crónica, hago los estudios de imagen, platico mucho con los padres, traigo con mi radiólogo y les comento más o menos mis sospechas. Cuando le hicimos, fíjese bien, doctor, está en algunas publicaciones y pronto espero que se publique el de nosotros en México. Cuando le ponen el medio de contraste con material hidrosoluble, con eso se barrió el lactobacillus, bueno, se ve y lo vemos en el cine del que les mostré ahorita. Y ya, bueno, ya pasó y ya me habla por teléfono y doctora, tiene un besoar y yo no puede ser y pues ahora tengo que sigue, bueno, pues la Panendos con la broncos, ajá, porque yo nada más me iba a meter aparentemente a broncoscopía, pero en un paciente con tos crónica siempre van, por eso se llaman vía aérea y con la digestiva común. Entonces, antes de meterme a la broncos y a la Panendos, ya tengo mis herramientas para ir a visualizar hacia dónde me tengo que meter. Entonces, no es trampa, es que hay que hacerlo así, es como más de lógica. Veo imágenes, yo tengo en la mente diagnóstico, y luego me fuimos entonces a la broncos, vimos todas esas secreciones de moco espantosísimas, pero bastante espesas, pero más blanquecinas que verdosas, que finalmente usted estará de acuerdo conmigo que no todo lo que es verde es la infección o viceversa, ¿no? Entonces, cuando nos metemos, ya le habíamos comentado a la mamá que si podíamos aspirar, pensando que era, lo que menos imaginamos era que era un lactobesoar, pensábamos un poco más de un tricobesoar. Estuvimos interrogando mucho sobre si tenía peluche, si picaba su peluche y se lo comía, y pues no había nada que pensáramos que tuviera este niño un pequeño, una pica o algo. Entonces, cuando nos metemos con el Panendos, vimos libre ya todo, y a ver si nos quedamos sorprendidos, y después nos fuimos a revisar, y gracias a Dios ya no tuvo que entrar a nada quirúrgico, y revisamos que con soluciones que tienen peso molecular, se disuelve el lactobesoar, y eso fue lo que nos pasó, doctor. La verdad es que cómo se resolvió y con hidratación. ¿Cómo se lo ganó el niño? No lo voy a encontrar, creo, la respuesta de cómo lo hizo. Está descrito por la imagen que tiene de Shansky, que es como una falsa hernia hiatal que se produce a través de ese lactobesoar. Probablemente, no sé, la mamá le dio casi los 3 años de leche, no puedo echar culpa a eso porque la liga de la leche se me vendría encima, y es el único caso que he visto en 30 años, pero paso más o menos por esa situación, doctor. Así se resuelven, de hecho así está descrito, con la solución, con pura dieta hiperlíquida. Gracias. Sí, al contrario, doctor. Muchas gracias. Tenemos más preguntas de nuestros socios y socias que están en la versión a distancia y aquí nos comentan que a largo plazo, si definimos que la inflamación es parte primordial del problema, ¿el uso de Montelukast tiene evidencia para intervenir en la inflamación como tratamiento farmacológico? Fíjense que me gusta mucho la utilidad del antileucotrieno. Cuando lo estoy manejando como antiinflamatorio con un paciente que sí es asmático o un postviral, y tengo muy buena respuesta. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, si ustedes recuerdan, el antileucotrieno es... ¿Sí? Sí, no, adelante. El antileucotrieno es un ahorrador de esteroide, entonces uso esteroides y uso antileucotrieno. Si mi paciente tiene muy buena respuesta, yo voy bajando esteroide, me sigo quedando con mi antileucotrieno y se lo dejo. Entonces sí me gusta, sí lo uso.
sí lo sugiero también, pero cuando mi paciente está mal, y a pesar del esteroide y a pesar del antileucotrieno junto, quito entonces el antileucotrieno y me voy a buscar el diagnóstico, porque entonces el antileucotrieno se utiliza por la cascada inflamatoria del ácido araquidónico y esta va contra los cistenileucotrienos. Pero si el paciente sigue mal después de, no sé, 4 o 6 semanas, no lo hagamos gastar todavía por ese lado, porque entonces no va por el lado de esa inflamación. Entonces, eso yo creo que tiene una utilidad magnífica, pero sí saber en qué momento retirarse y en qué momento dejarlo. Muchas gracias. Uno de nuestros socios nos pregunta, para aclarar un concepto que usted compartió durante la plática, dice que antes se decía que la tos crónica era después de 4 semanas. ¿Ahora se clasifica a partir de las 3 semanas? Esa es una pregunta que nos están haciendo. Ok, sí, puede ser hay guías, todas las guías son buenas y todas son perfectibles. De 3 a 4 semanas, definitivamente después de las 3 semanas ya es tos crónica, sobre todo que ya tiene tratamiento. Si un paciente que las infecciones de vías aéreas superiores, las gripas, los resfriados comunes, las faringoamigdalitis, se deben de curar hasta el 7º día más o menos, e incluso autolimitarse, solo con sintomáticos. Entonces, si llega al 14º día, ya se le va a empezar a complicar el paciente y tenemos que ir viendo qué está pasando. Y si llegamos a la tercera semana, que es los 21 días, entonces ya lo podemos etiquetar que tal vez ya trae inflamación bronquial, porque recuerden que el proceso inflamatorio de la vía aérea posterior de la faringe hace un pequeño microscópico goteo al parénquima pulmonar y entonces ya se comporta como un paciente de hiperreactividad bronquial. Entonces sí, doctor, después de la tercera semana, sobre todo si tengo exacerbación de la tos, ya lo cataloga como tos crónica. Muchas gracias. Le voy a compartir la última pregunta. Están haciendo énfasis a un cuadro clínico de un paciente pediátrico, sin especificar ahorita la edad, que tose más durante el día y no durante la noche. Preguntan si esto, en la experiencia que usted tiene, es algún indicador de alguna patología que usted pueda orientar. ¿Sí me escuchó? Doctora, no, quiero saber si escuchó la pregunta, nada más para verificar. Más o menos que el paciente que tose durante el día, pero no durante la noche. Así es. Ok. Es toda la información que tenemos. Ok, lo más importante y que es súper básica esa pregunta del doctora, es el paciente que tiene tos al ambiente, es un hiperreactor en el ambiente. O sea, puede ser que durante la noche está cobijado, tibio, calientito, pero durante el día algo sucede en su entorno de intramuros o de la escuela. Y como les mostraba yo, el cuerpo de la nena o de los pacientes sin ropa, y si su paciente en la noche, aparte de dormir bien, respira bien, mueve bien su tórax, tiene una buena complianza, una buena distensibilidad, entonces podría ser un paciente con irritante al medio ambiente, o sea, algo está sucediendo en su ambiente matutino o vespertino. Y sí existen esos, qué difíciles son también. Pues muchísimas gracias. En el chat de la sesión remota hay muchas felicitaciones de colegas y exalumnos de usted que la felicitan por su brillante presentación. Quiero decirle, doctora Ruth Saraí Aldana Vergara, que por medio del Colegio de Pediatría Nuevo León le haremos llegar en breve este diploma que me imagino que está viendo en su pantalla, como agradecimiento y como reconocimiento a su presentación el día de hoy en nuestra sesión académica. Le agradecemos mucho su participación. Muchas gracias. Gracias a usted. Ahora, un aplauso, reciba un aplauso, no sé si lo logré escuchar. Sí, gracias a todos. A continuación, estimados y estimadas socias, vamos a escuchar un breve, pero muy breve mensaje de la doctora Marcela Álvarez, que tiene una invitación para cada uno de ustedes.
y lo vamos a escuchar también en la pantalla. Adelante, doctora Álvarez. Muchísimas gracias, doctor Ismael Piedra, y muy buenas noches a todos. La verdad es que es un placer poder saludarlos y agradezco enormemente al Colegio de Pediatría de Nuevo León, en nombre de Siegfried Brain, la oportunidad que hoy nos dan de hacerles entrega a ustedes del acceso a la plataforma Campus RIMA, que es un sistema de información científica para especialidades médicas que permite a los profesionales de la salud tener acceso a más de 2.400 revistas internacionales y a una extraordinaria selección de los mejores trabajos de la literatura médica internacional sobre medicina basada en evidencia. Sin dejar de mencionar también que brinda acceso a las mejores guías de práctica clínica de cada especialidad. Sin duda, consideramos que es una excelente herramienta de información médica de alta calidad para una actualización de amplio alcance que hoy ponemos en sus manos, derivado de nuestro constante compromiso con la educación médica continua. Con mucha satisfacción, les comunicamos que Siegfried Brain es patrocinador exclusivo en México para la especialidad de pediatría. Y la forma en la que van a accesar, me voy a permitir compartirles rápidamente un código QR. No sé si ahí ya pueden verlo. Sí, sí se ve bien, doctora. A través de este código que ustedes pueden escanear, pues finalmente el código los lleva al registro de la plataforma, que no tiene obviamente ningún costo, solamente se registran, les pide algunos datos, nombre, especialidad, cédula profesional, y pueden acceder a estos que son básicamente los puntos en los que se divide la plataforma Campus RIMA y da acceso a todo lo que les acabo de mencionar. Y sería el mensaje que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Marcela Álvarez. Y les queremos decir, si tuvieron alguna dificultad al copiar este código QR, por medio de correo electrónico, el Colegio de Pediatría les va a hacer llegar esta invitación para que puedan registrarse y tener el privilegio de acceder a estos materiales para su educación médica continua. Y hemos llegado al final de esta sesión académica. A nuestros socios y socias que están vía remota les agradecemos su presencia, y a los que estamos aquí en forma presencial les deseamos muy buen provecho y que disfruten la cena.